Muy buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar ahora de lo que fue mi presentación. Esto se basa en la escalada y su progreso competitivo. Vamos a hablar principalmente de lo que es la historia de la escalada y al mismo tiempo cómo es su entrenamiento competitivo. Primero vamos a comenzar hablando de los tipos de escalada que existen. Se puede ver lo que es la escalada en roca. Esta y el resto de tipos de escalada, como vamos a ver, todas parten del montañismo, que es la base de todo. Y lo que sucede es que con el tiempo la gente fue intentando montañas cada vez más y más difíciles, y como dice ahí, las paredes se fueron poniendo cada vez más verticales, hasta que llegó un punto en que escalaban las paredes en las montañas que eran completamente verticales y en roca. Entonces pasó a ser un nuevo deporte, que es la escalada en roca. Entonces esto se puede definir en dos momentos, que serían los tipos de protección que existían. Entonces, como se puede ver, al comienzo se utilizaba protección en las ranuras naturales de la roca, se ponía un pitón de metal y tú te colgabas de este pitón como seguridad. En la actualidad y con el tiempo evolucionó y se comenzó a usar taladros en los que se hacían huecos en la roca y tú te colgabas de un gancho que se ponía de ese hueco. Listo. Se puede ver esta foto, que son unos escaladores durmiendo en una pared, ya que una de las ramas de la escalada en roca es el peak wall y se basa en escalar paredes muy altas de hasta 700 metros que toman más de un día. Entonces ahí cuelgan carpas especiales, como se puede ver en la imagen, para dormir ahí. Otro de los tipos de escalada, como se puede ver acá arriba, es la escalada en hielo. Esta también aparece en la montaña, es la misma base, que comenzaron a escalar cosas más verticales hasta que en el hielo se puso más vertical. Y lo que es importante de la escalada en hielo es que se necesita equipo especializado para esto, mucho más especializado que el equipo en roca. Para protección tú usas tornillos que tú metes en el hielo y estos te sujetan. Y al mismo tiempo tú necesitas los piolets y los grampones, que son equipos para poder clavarte al hielo. Ya vamos a ver más adelante en una foto. Una de las cosas principales de la escalada en hielo es que se desarrolla en los países con 4 estaciones, ya que en el invierno las cascadas se congelan y son un lugar ideal para escalar en hielo. Pero lo importante es que países que tienen montañas de altura, como Ecuador, o países como Nepal, que tienen montañas muy altas, tienen montañas con glaciares, y en los glaciares tú puedes practicar escalar en hielo. Aquí podemos ver un escalador que está utilizando los piolets que les dije y los grampones para escalar en hielo, es del equipo especializado. Luego tenemos el montañismo, como ya se mencionó, es la base de todo. Y esto parte desde los exploradores como son Whymper, Hemingway, que comenzaron a subir las montañas durante sus exploraciones. Después tenemos lo que se conoce como el boom del Everest en 1960. Durante esta época subir el Everest se volvió súper famoso y es donde cogió fuerza el montañismo, ya que todo el mundo quería estar en la cima del mundo y hubo un incremento en las expediciones al Everest masivo. La gente no sabía de montaña, pero pagaba un montón de plata solamente para que un guía te lleve al Everest. Ya, las bases del entrenamiento, en cambio, ahora vamos a pasar a lo que es el entrenamiento de la escalada competitiva. Entonces, se puede definir, algunos autores definen de diferente manera, pero la escalada, el entrenamiento se puede definir en 3 puntos, lo que es el entrenamiento mental, entrenamiento físico y el entrenamiento de técnica. Puede parecer que algunos de estos son iguales, pero no. El entrenamiento mental significa principalmente perder el miedo a la caída, porque cuando tú estás escalando tú te caes, perder el miedo a la altura, a la caída, y al mismo tiempo concentración y ahorro de energía, porque una vez que tú planeas una ruta tienes que ver en qué puntos vas a descansar y cuánta fuerza vas a usar, ir distribuyendo tu fuerza. El entrenamiento físico se refiere principalmente a la fuerza y a la resistencia, y esto sería porque en la escalada tú usas mucho la musculatura explosiva, pero al mismo tiempo tú usas mucho la resistencia láctica, que es cuando no tienes mucha oxigenación. Entonces tus músculos se llenan de ácido láctico y tienes que entrenar eso. Y por otro lado, en cambio, está la técnica, que se basa principalmente en el movimiento de los pies. Aunque la escalada parezca que es algo de manos, se basa mucho en los pies, porque el tipo de movimiento que tú realices, ya sea poner para un lado los pies o para el otro, va a distribuir tu peso hacia los pies, quitándole peso a los brazos. Y eso te ayuda mucho en una ruta muy larga o en una escalada larga. Listo, entonces principalmente el entrenamiento de fuerza se puede dividir en estas 3 cosas que se complementan. Primero es la fuerza explosiva, la fuerza máxima y la fuerza de bloqueo. Como se muestra en el gráfico, la fuerza máxima está por la fuerza explosiva y la fuerza de bloqueo. Fuerza explosiva se refiere a qué tan rápido reacciona un músculo.
fuerza de bloqueo, por lo contrario, es qué tanto tiempo puede estar contraído un músculo. Y los dos se definen como el movimiento completo que se desarrollaría dando la fuerza máxima. Listo, en cambio, la resistencia y la escalada, existen dos tipos principales de resistencia, la aeróbica y la resistencia a la fuerza. Aeróbica es la que les acabé de mencionar, que se llena de ácido láctico los músculos, porque la escalada es un deporte muy anaeróbico, no hay mucha oxigenación. Entonces lo que hace el cuerpo, para entrenar esto, tú tienes que hacer que tu cuerpo haga movimientos de intensidad baja y por mucho tiempo. Entonces se acostumbra a que el músculo trabaje por tiempos prolongados con poco oxígeno. Y comienzas a crear menos ácido láctico con el tiempo y eso es mejor. En cambio, lo que sería la resistencia a la fuerza es la resistencia a que tu músculo esté contraído por mucho tiempo con mucha fuerza. Entonces, para hacer esto, tú haces mayor intensidad, haces cosas, contraes tus músculos más fuerte y intentas de conseguir la mayor cantidad de tiempo con el músculo contraído. Listo, entonces ahora lo que tenemos acá es un gráfico para lo que sería la resistencia aeróbica con producción de ácido láctico. Se puede ver que mientras más movimiento realices, más tiempo estés en la pared, más ácido láctico vas a producir. Es proporcional. Y eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Es una fotito de una expedición que hicimos a la Antesana, celebrando en la cumbre. Y aquí pueden tener más fuentes. Muchas gracias.